aplauso para él. Él es uno de los líderes de nuestra iglesia en Fuenlabrada, psicólogo de profesión y un gran hombre de Dios, y estamos muy agradecidos de tenerte aquí, Ángel. Que el Señor te bendiga. Adelante. Muchas gracias. La verdad que cuando uno escucha una presentación así, está deseando irse. Muchas gracias, la verdad que estoy muy contento de poder estar aquí en esta mañana. Confieso que impresionado, porque acostumbrado a predicar en una iglesia más pequeñita, ¿verdad? Pues ver esta multitud, y al principio no estaba nervioso, pero a medida que se ha ido llenando ya me va imponiendo más. Pero siempre el ver caras amables alrededor, y sobre todo que, bueno, muchos no me conocéis probablemente, pero el ver que aquellos que me conocéis no habéis salido corriendo, pues es buena señal y da cierta tranquilidad. Sobre todo, transmitiros saludos de la iglesia de Fuenlabrada, especialmente de Hans, de Marta, de su familia. De parte de Hans, todos aquellos que habéis prometido visitar la iglesia de Fuenlabrada, por favor, cumplid vuestra promesa, ¿vale? Que lo tengáis presente. Estaremos encantados de recibiros. Bueno, muchos nos habéis visitado en alguna actividad, ya sea de hombres o alguna de las actividades que se han realizado. Hemos tenido muchos predicadores de aquí. Entonces, pues que sepáis que estáis cordialmente invitados y deseando veros. La verdad es que, digo, bueno, me tenía que haber tocado el tema de la familia. La familia, suena, ¿verdad?, así a siciliano. ¿Por qué digo esto? Porque siempre que nos hablan de la familia ya venimos un poco aprensivos a la iglesia. ¿Es cierto o no? Agradeceré vuestro feedback. Ya os digo, acostumbrado a una iglesia pequeña, necesito que me digáis sí, no, levantéis las manos y todas esas cosas. Como siempre es importante saber a quién me estoy dirigiendo, voy a pediros que hagáis lo siguiente. Que levantéis la mano aquellos que solo seáis hijos o hijas de momento. Bueno, bastantes. ¿Y padres o madres? Abrumadora mayoría, tal como esperaba. ¿Y abuelos y abuelas? Bueno, hay mucho de todo. Me alegro. El Señor me ha dirigido en la preparación de la predicación. No las tenía yo todas conmigo. Es importante, ¿verdad? Porque vamos a hablar mucho de los roles y del papel que a cada uno nos corresponde en la familia en distintas épocas de la vida. Pero sobre todo os decía que esto de hablar de la familia pues nos da como cierta aprensión. No sé si a vosotros os pasa, ¿no? Decimos, bueno, ya me van a regañar, ¿no? ¿No os pasa? ¿Hola? Gracias. Esto es manual del predicador, haz que participen desde el principio. Sí que nos pasa, ¿verdad? Además, yo cada vez que hablan de la familia o hablan de matrimonios, siento como un calor, siento el calor de la mirada de mi cónyuge, ¿no? Como que me está observando y diciendo, te estás empapando bien, ¿no? Porque creemos que van a hacer mucho hincapié en lo que hacemos mal. Pues estáis en lo cierto, vamos a hacer mucho hincapié en lo que hacemos mal. Pero, ¿con qué fin? Yo creo que con dos fines. Uno, cambiar, corregir todo aquello. Cuando nos exponemos a la palabra del Señor lo hacemos con esa intención, ¿verdad? Con la intención de que la palabra de Dios nos corrija y nos guíe en la manera correcta de hacer las cosas, ¿verdad? Y otra, porque necesitamos depender muchísimo del Señor. ¿Amén? Porque, como bien se han dicho en las anteriores predicaciones acerca de los vínculos, en parte, al cuidar nuestras relaciones y al responsabilizarnos de nuestras relaciones, al querer que nuestras relaciones sean lo que el Señor quiere que sean, que eso es lo principal, ¿verdad? Hay una parte que nos corresponde a nosotros, que es nuestra responsabilidad, pero hay una gran parte que va a hacer el Señor. Ahora, tenemos que pedírselo, tenemos que buscarle, tenemos que depender de Él, tenemos que dejar que Él haga la obra. ¿Amén? ¿Seguís ahí, no? Creo que conocéis este texto, Mateo 22, 36 al 40, ¿cierto? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Durante estos domingos anteriores se ha venido hablando de las relaciones, ¿verdad? Y se había expresado con este diagrama cómo este texto nos habla de tres vínculos en las relaciones, ¿verdad? El vínculo fuente, el vínculo principal, el más importante, que es mi relación con Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Y esto afecta a mi relación conmigo mismo. Yo voy a proponer que hagamos un especial de la relación con nosotros mismos, de lo que en psicología llamamos el diálogo interior. Os sonarán estas palabras. Es más importante de lo que parece y determina muchas cosas, ¿no? A veces podemos tener incluso una alta idea de quién es el Señor y de cómo influyen las cosas, pero nosotros como que nos quitamos de en medio, nos empobrecemos, no nos damos cuenta, y esta es una de las ideas que más me gustaría dejar recalcada en esta mañana, de lo importantes que somos para Dios, de lo trascendentes que podemos ser para el Señor, de cómo Él nos puede usar y cómo nos puede utilizar. Y en esta mañana vamos a hablar precisamente de cómo nos puede utilizar en ese tercer círculo, que es nuestra relación con los demás. Y dentro de la relación con los demás está nuestra familia. Otro error que quisiera que evitásemos es que cuando hablamos de la familia parece que hablamos de algo cerrado, de algo que es hermético. Y muchas veces lo convertimos en eso, pero no es así. La familia supera sus propios límites, tiene una influencia sobre los demás, sobre las personas que nos rodean. Y especialmente cuando nos relacionamos en la Iglesia, nuestras relaciones familiares influyen más de lo que creemos con el resto de las relaciones dentro de la Iglesia, y por eso es muy importante. Por otra parte, vivimos en una sociedad, y creo que estaréis conmigo, esta sociedad en la que vivimos nos ha hecho perder en parte el propósito de la familia, y caemos en dos polos opuestos, ¿verdad? O le damos una importancia tremenda, una responsabilidad tremenda a todo lo que significa la familia, lo cual nos hace perfeccionistas, exigentes, etcétera, o lo vemos tan difícil y tan complicado, ¿verdad?, que caemos en un cierto abandono. Y hay mucha confusión. No sé si estaréis de acuerdo conmigo en cuanto a los roles de los padres, los hijos, los abuelos, en qué medida nos apoyamos unos a otros, en qué medida nos entorpecemos, en qué medida competimos los unos con los otros. No sé si estáis de acuerdo, hay un mensaje en nuestra sociedad de que los hijos tienen que arrancarles las cosas de los padres, la independencia, ser ellos mismos, ¿no? Hay un mensaje flotando ahí. Entre los cónyuges está la idea de hasta qué punto me limitas, hasta qué punto no me dejas ser yo. Nos mete en un conflicto que muchas veces no sabemos, sobre todo como creyentes, cómo responder a ese rol. Y después lo que os comentaba, tiene que haber un equilibrio, ¿verdad?, entre el esfuerzo y un carácter formado por mi cercanía con el Señor. ¿Cómo se forma ese carácter? ¿Cómo se forma el carácter de Cristo en nosotros? Buscándole, permaneciendo en Él, obedeciendo su palabra, buscando su consejo. Pero eso requiere esfuerzo. Esfuérzate en la gracia, decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? ¿Qué es esforzarnos en la gracia? Pues mira, todo lo que has recibido lo has recibido sin mérito tuyo, pero al menos aprovéchalo. Así lo entiendo yo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén, muchas gracias. Pues me gustaría compartir con vosotros, y espero que brevemente, 5 verdades bíblicas fundamentales acerca de este vínculo que es la familia. La primera es que la familia es un regalo, es un don. Desde el comienzo de la palabra se nos dice en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este texto se ha estado utilizando, ¿verdad?, en las predicaciones anteriores. El Señor ya estableció que éramos seres sociales, que necesitábamos ayuda los unos de los otros. Y yo en este texto no veo solamente, me están haciendo una pareja a medida. No, está pensando, ¿verdad?,
en la ayuda idónea que todos nosotros y vosotras íbamos a necesitar. En Salmo 127:3 dice: aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Amén? Es que a veces no pensamos así, ¿verdad? A veces, sobre todo cuando eran pequeños, nos ponían de los nervios, ¿verdad? Y decían: herencia de Jehová son los hijos. Y es importante distinguir entre el don que he recibido, que es algo que debo cuidar, ¿correcto? He recibido ese don, luego, como todos los dones, lo debo de cuidar y administrar para la gloria de Dios. Amén. Pero a veces podemos caer en el polo opuesto y poner en un pedestal, ¿verdad?, a la familia o el matrimonio o cualquier otra relación y hacer que ocupe el lugar de Dios. Yo muchas veces, aquí no pasará probablemente, pero en nuestra iglesia allí en Fuenlabrada la excusa perfecta es: no, es que viene la familia. Entonces tú dices: la familia parece que compite con Dios, ¿no? La estamos poniendo en un lugar, ¿verdad? Entonces, pues, y claro, nuestra respuesta siempre es la misma: oye, invítalos al culto. Las dos cosas se puede realizar. Pero es importante que cuando hablamos y sobre todo focalizamos y enfatizamos en uno de estos temas, no caigamos en la tentación de poner a nada en el lugar de Dios. La familia es importante, pero la familia es importante en la medida en que está al servicio del Señor, que está para su gloria y que está para cumplir sus propósitos. ¿Amén? Otra cosa importante cuando pensamos en esto es que nuestra familia no es un mérito nuestro, no es un adorno. A veces nos cargamos de presión por esto mismo, ¿verdad? Porque pensamos: es que mi familia tiene que dar una determinada imagen de mí. ¿Habéis visto esto en alguna ocasión? Y entonces, claro, exigimos que tengan un determinado comportamiento, que tengan una determinada actitud, ¿verdad? Y sobre todo, como entendemos que la familia es una cuestión de imagen, pues cuando hay problemas y cuando hay dificultades, y esto nos pasa mucho a los creyentes, y me incluyo, ¿qué hacemos? Que tendemos a ocultarlo. Y utilizamos frases del tipo: los trapos sucios se lavan en casa, no sé si es un lavadero municipal o eclesial, a lo mejor es mejor. Y esto que evita que muchas veces, voy a venirme un poco por este lado también, esto evita que a veces recurramos a la ayuda. Y hay personas con dones en la iglesia, ¿verdad?, que nos pueden ayudar, que podemos compartir las cosas, que tenemos que hablar, que tenemos que sacar todas estas cosas a la luz, ¿verdad? Hablar con personas, no te voy a decir con cualquier persona que no te pueda entender o no te pueda ayudar, pero seguro que hay personas en la iglesia a las que puedes ir y decir: no sabemos cómo resolver este tema, hermano, ora por mí, vamos a orar juntos, vamos a verlo juntos. ¿Por qué? Porque mi familia es algo que debo de cuidar para Dios y no significa que siempre tenga que saber lo que tengo que hacer, ¿verdad?, o que siempre tenga todas las respuestas. Por eso es tan importante buscar ayuda en ocasiones. Así que agradece mucho a Dios por tu familia. Aún con todas sus luchas, da gracias. Yo descubro que mi actitud cambia totalmente cuando empiezo siendo agradecido con el Señor. Señor, gracias. Gracias aún por las dificultades. Sé que habéis estado orando por mí, he pasado un proceso de salud bastante fastidioso, así que os agradezco muchísimo vuestras oraciones y me han tenido con idas y venidas del hospital de Fuenlabrada. El Señor me ha liberado de ellos. Creo que ya por un tiempo largo, espero, gracias Señor. Pero en todo ese proceso descubrí lo bello e importante que es la dependencia del Señor. Cuando las cosas no están bajo nuestro control, cuando hagamos lo que hagamos, las cosas no van bien y no funcionan. Y hay que ir al Señor y decir: Señor, lo que hemos cantado, ¿verdad? Confío en ti, tú responderás. Ese abandono, ¿verdad?, y esa gratitud por las situaciones, y te agradezco esta situación, en ti algún sentido tiene, seguro, seguro. Cuando reaccionamos con gratitud y no con frustración, entonces las pruebas refinan nuestra fe y nos hacen crecer para la gloria de Dios.
Amén. Así que da gracias, da gracias. Reconoce que tu hogar necesita a Cristo para permanecer firme. No se trata de habilidades, no se trata de conocimientos, como bien hemos venido escuchando. No se trata de cursillos de psicología. Se trata de permanecer firmes en el Señor, de ir, de buscarle y reconocer que siempre le necesitamos, ¿verdad? Y que podemos encontrar restauración allí donde haya heridas, orgullo, separación, distancia. Si tu familia es un regalo de Dios y de verdad lo crees, no te rindas, no te rindas. En el proceso de lucha, en el proceso de paciencia, de búsqueda del Señor, el Señor te va a bendecir. Amén. Y eso nos lleva al segundo punto, y es que la familia es un lugar para crecer, no para fastidiarnos. Yo sé que el texto decía para compararnos. Bueno, es que es un poco lo mismo, ¿verdad? Cómo nos fastidian las comparaciones, ¿no? Yo me acuerdo, mi madre, que ha sido una gran prueba en mi vida y me ha ayudado a crecer mucho, gloria a Dios, pero una de las cosas que hacía era que nos comparaba siempre, a mi hermano y a mí, nos comparaba con mis primos. Entonces, en todas las reuniones familiares, decía, mira tu primo, qué bien se porta. Gracias, mamá. Y mira, come más despacio que tú. Vale, gracias. Y cuando ibas por ahí, ¿verdad? Y estabas ya sudoroso con todo el polvo del parque y tal, decía, mira a tu primo, él sabe jugar sin mancharse, ¿no? Y entonces, qué malas son las comparaciones. ¿No os ha pasado? No me ha pasado a mí solo, ¿verdad? No nos gusta que nos comparen, aunque no. No lo utilicemos dentro de nuestra familia, no hace ningún bien, ¿verdad? Aquí le cojo algunos ejemplos a Pedro David, ¿no? Si, es que eres como tu padre, eres como tu madre, mira, igualito que tu hermano. Trátame como alguien individual, por favor, ¿no? Es un lugar para crecer. A mí me ayuda a saber que nuestro Señor Jesucristo también creció en un entorno familiar, ¿verdad? El Señor preparó un entorno familiar para Él. Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y eso era resultado probablemente de su interacción, ¿verdad?, de ese núcleo familiar que el Señor eligió para que Él creciese y se desarrollase. Uno de los textos preferidos que todos tenemos, de Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿verdad?, los mandamientos, los preceptos del Señor, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Los judíos de la época esto lo interpretaron literalmente y entonces llevaban la palabra por ahí colgando, ¿verdad?, y puesta en las esquinas de las casas y en la entrada. Pero no, lo que está diciendo es que la palabra de Dios reine, como dice otro texto, cobre vida entre nosotros y especialmente en nuestra familia, ¿no? Entonces estamos en la iglesia, estamos adorando, los brazos extendidos, los ojos cerrados, utilizamos un lenguaje cristiano, ¿no? Y llegamos a casa y parece que todo eso se acaba. ¿Ha pasado alguna vez? Qué susto, creí que era a mí solo, ¿no? Y entonces ya empezamos a regañar, empezamos a discutir, ¿por qué se ha apagado ese espíritu? ¿No? Es allí donde debe continuar, ¿no? La palabra del Señor tiene que cobrar vida en cada cosa que hacemos, especialmente en la relación con nuestra familia. Y siempre me gusta este texto, lo utilizo mucho incluso profesionalmente, Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Qué importante es este texto, ¿no? ¿Cuándo llevamos a alguien a ira? Cuando le desesperamos, cuando le ponemos demandas que no puede cumplir, cuando todo lo que hace está mal, ¿verdad? Cuando nunca apoyamos o enseñamos correctamente. ¿Sabéis que hoy en día en nuestra sociedad hemos pasado de una sociedad
que probablemente era mi generación muy restrictiva, ¿verdad?, que ponían muchos límites, quizá demasiado, a generaciones posteriores que hay un abandono total por parte en la educación de los hijos. Me llamó la atención el otro día que han tenido que hacer un anuncio, no sé en qué cadena es, tampoco les voy a hacer publicidad, donde dicen: los psiquiatras, los psicólogos, debe ser de lo poco que están de acuerdo, perdón por el chiste, si hay algún psiquiatra en la sala que me perdone, los pedagogos, los maestros, nos hemos puesto de acuerdo, vaya, digo, por fin, ¿verdad?, en que no le des un móvil conectado a la red hasta los 16 años, vaya, ahora nos damos cuenta, ¿no? Después de que le hemos tenido, cuando tenía poco menos de 6 meses, poniéndole Pocoyo en el carrito, ¿verdad?, para que dejase de dar la lata, ¿verdad? Entonces, al final, en muchas cosas los padres vamos cediendo y vamos eludiendo nuestra responsabilidad. Estos textos lo que nos dicen es: no entregues esa responsabilidad, continúa luchando por educar a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que te voy a coger y te voy a tener ahí delante de la Biblia 4 horas? Yo creo que eso crea un efecto contrario. Yo creo que lo mejor es que tu hijo, que tu hija vea el efecto que la palabra de Dios tiene en tu vida, cómo a ti te cambia, cómo a ti te transforma, de tal manera que diga: yo quiero eso, yo quiero eso. Yo creo que esta es la manera de hacerlo. No obligar, no estar imponiendo, ¿verdad?, pero sí mostrando lo importante que es para nuestras vidas la palabra de Dios. Amén. Así que enseñamos mediante el ejemplo, ¿verdad?, no mediante la crítica ni la imposición. La familia no debe ser un lugar de exigencia en ningún sentido, tiene que ser un lugar de ayuda, y esto es que lo tenemos que recordar constantemente porque todos fallamos, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta que el propósito de la familia es servir a Dios, que la familia existe para glorificar a Dios y para transmitir la fe de generación en generación. Esto es muy importante. Los primeros discípulos, las personas que necesitan oír de Cristo y experimentar de Cristo y que más cercanos tenemos son nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí es donde empieza nuestra labor. ¿Amén? ¿Seguís conmigo? Venga, que ya vamos por el punto 3. Así que sirvamos al Señor como familia, no solamente como individuo, pero no lo impongamos como una obligación de conocimiento, de habilidades. Los conocimientos y las habilidades están muy bien si tengo la actitud adecuada y predico con el ejemplo. Amén. Bueno, la familia no es insensible al pecado, a las circunstancias negativas, a las situaciones que tiene que atravesar, difíciles, ¿verdad? La vida hace mella en nosotros. Fíjate, yo conozco al Señor desde los 15 años y tengo 61. Sé que no lo aparento. No sé lo que me decís. Bueno, pues son muchos años en el Evangelio, ¿verdad? Y yo me acuerdo siempre de una anécdota de un pastor que me contaba: tengo un miembro en la iglesia que me tiene a mal traer, ¿no? Porque viene siempre criticando, viene siempre hablando mal del resto de los hermanos, siempre con malas actitudes. Y claro, cuando yo trato de reconvenirle y trato de aconsejarle, va y siempre me dice: cuidado, que yo llevo 40 años en el Señor. Dice, y un día le dije: tú no llevas 40 años en el Señor, tú llevas 1 y has repetido 39, ¿no? Entonces el tema no es cuánto tiempo llevamos en el Señor, ¿no?, sino lo que hemos hecho con ese tiempo, ¿no? Y anoche, cuando estaba orando y preparando esta predicación, yo le agradecía al Señor y le decía: Señor, todo lo que hemos vivido juntos, ¿no os conmueve pensar eso? Lo hemos cantado esta mañana también. Todo lo que hemos vivido juntos. Cuántos problemas en los que estábamos como metidos en un túnel y yo te decía: Señor, no lo veo. Y el Señor ponía la salida.
Amén. Poco entusiasmo visto en ese. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido esto, verdad? Que hemos pasado por situaciones tan difíciles y pensábamos, de esta no salimos, y el Señor proveía la salida, ¿no? Algún día, con más tiempo, que hoy no os quiero enrollar demasiado, os hablaré de la historia de la iglesia de Fuenlabrada, y la iglesia de Fuenlabrada fue así. Es decir, durante 10 años sufrimos una cantidad de situaciones hasta que un día el Señor dijo, basta, se acabó, terminó, nuevo principio. Y el Señor hizo las cosas nuevas, tal y como promete. Tenemos esa esperanza, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hemos superado con el Señor? Pues no estamos exentos de que el pecado haga mella en nosotros, tiene consecuencias en nosotros, ¿no? A veces pensamos que el pecado nos aparta de Dios. Bueno, el pecado nos aparta de Dios si lo dejamos, porque el Señor nos dice, aquí estoy, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ven a mí en tu necesidad, ¿no? Tenemos oportunidad de ir al Señor, de pedir perdón, de empezar de nuevo, y sabemos que Él va a responder. Va a responder en su momento, va a responder a su tiempo, va a hacerlo a su manera, no a la manera que nosotros le digamos. Yo conocí a un hermano que me decía, un día estábamos en una sesión de consejería, y me decía, yo ya le he dicho a Dios lo que tiene que hacer. Él sabrá si lo hace bien y si no, me voy de la iglesia. Digo, fantástico, tienes la actitud adecuada para tratar con el Señor. Vale, esto nos causa gracia, ¿no? Por supuesto no voy a revelar el nombre. Pero nos causa gracia, pero ¿cuántas veces lo hacemos? ¿No? Yo muchas veces me he sorprendido diciéndole, Señor, ¿podías arreglar esto así? Y el Señor me tiene que decir, ¿me puedes dejar a mí? Que soy el que... una de las cosas que veremos es que hay una parte que solo Dios puede hacer. Déjale que lo haga, ¿no? Esto es importante. Así que sí, el pecado va a afectar a nuestra familia, ¿no? Habéis estado hablando en Génesis 3, 12 al 13, se ve cómo cuando el hombre y la mujer tienen que responder delante de Dios, ¿qué es lo que hacen? Se echan la culpa el uno al otro, ¿verdad? En lugar de reaccionar y de decir, pues efectivamente, metí la pata, perdóname, restáurame, ¿no? No, intentaron ocultarse, intentaron echar la culpa el uno al otro. ¿Y cuántos conflictos familiares? Esto responderlo para vuestro interior. ¿Cuántos conflictos familiares se generan? Porque sabiendo que debemos de pedir perdón, o debemos de cambiar, o debemos de corregir, lo hacemos y le echamos la culpa al de al lado. Y muchos se resolverían diciendo, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a buscar una solución. No vamos a ver quién es el culpable. Vamos a tratar de resolver esto que nos está afectando. En Colosenses 3, versículos 12 a 14, se nos da una fórmula para toda nuestra vida, pero especialmente para nuestra vida familiar y matrimonial. Vestíos, pues, como escogidos de Dios. O sea que algo de responsabilidad tenemos, ¿no? Hola, gracias. Ese feedback, por favor. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Estamos hablando de vínculos, ¿verdad? Pues eso es lo que el Señor nos dice. Perdóname, Señor, en lo que me corresponde y pone en mí propósito de enmienda y de cambio. Así que el pecado introducirá en tu familia pues acusación, rivalidad, necesidad de control, distanciamiento. Y no existen familias perfectas, ¿verdad? Pero el Señor sí es perfecto. Y Él nos permite reconocer, perdonar, reparar, que hablemos la verdad unos con otros. Fijaos, yo, gran parte de mi desempeño profesional es trabajar con parejas y con familias, ¿no? Y cuánto cuesta que se llegue a un punto en el que cada uno mire lo que él o ella tiene que hacer.
no lo que tiene que hacer el otro, ¿verdad? Y muchas veces las sesiones se pasan, pero es que tú ya, y tú, y entonces nos estamos lanzando la pelota el uno al otro, ninguno pone remedio, ninguno pone solución. Empieza por ti. Esta es una gran enseñanza que también está en la palabra de Dios, ¿verdad? Antes de sacar la la paja del ojo ajeno, saca la viga del propio y verás mejor, ¿no? Entonces, qué importante es que empecemos viendo lo que nosotros podemos cambiar. Y sobre todo, tengamos paciencia. El otro día me decía una madre, la única manera que consigo que mi hijo me obedezca es ponerme como una loca. Por las risas veo que esto está muy extendido, ¿no? Bueno, pues sabéis que lo estáis fortaleciendo, ¿no? Es decir, los hijos nos entienden a la perfección y captan enseguida el lenguaje de la situación. Y entonces dice, fulanito, recoge la habitación. Y entonces es como Terminator, ¿no? Evalúa el nivel de enfado y el nivel de grito. Nivel grito 3, nivel de enfado 4, tranquilo, ¿no? Y entonces a continuación de fulanito, como vaya y no esté la habitación recogida, cuidado, 5, 7, ¿verdad? Entonces va evaluando, ¿no? Fulanito, voy para allá y voy con la escoba en la mano, cuidado, 9, 9, empieza a recoger, ¿no? Entonces al final hemos acostumbrado a que cuando se obedece por presión, ¿verdad? Por enfado, pues al final cada vez te cuesta un enfado más gordo el que funcione. ¿Esto es así o no? Gracias. Entonces, la paciencia en qué está, en coger y decir, bueno, yo hice un trato con mi hijo pequeño, con Daniel, ahora tiene 26 años, pero en su momento hice un trato con él. No recogía la habitación ni para atrás, ¿no? Y entonces un día le dije, vale, Daniel, yo no te voy a insistir, pero tal día, a tal hora de la semana, yo aparezco con una bolsa negra de estas de basura industrial, ¿vale? Y todo lo que no esté en su sitio desaparece por siempre. ¿Y cómo reaccionó Daniel? Dijo, sí, hombre, vale, bueno, pues ya, yo voy a tener paciencia, espero toda la semana, te dejo tal. Cuando llegó el día, todavía no había venido al colegio, vine con mi bolsa negra, le secuestré media habitación, se la guardé en un trastero y cuando llegó, llorando, papá, que te prometo. No, y yo, demasiado tarde, Daniel. Demasiado tarde, ya te lo había advertido, te lo había dicho, tal, ¿no? Muchas veces tenemos que reaccionar así, tenemos que intentar dejar que nuestros hijos se encuentren con las consecuencias de su mala actitud y de sus malos actos y que se den cuenta. ¿Por qué? Pues porque la vida funciona de esa manera. Y si nosotros no se lo enseñamos, no les estamos enseñando a vivir correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Somos sobreprotectores, pero somos sobreprotectores en ambos extremos. O por dejadez, ¿vale? Y entonces no me meto contigo y no hago nada para que cambies, o me tengo que dejar la vida, ¿verdad? Y rasgarme las vestiduras, ¿no? Y hacerme cortes para que me hagas caso. Entonces ninguno de los dos extremos es bueno. ¿Amén? Así que una familia sana no es aquella en la que no hay conflictos y heridas, sino la que aprende a reparar esas heridas, pero con la sabiduría y con la gracia del Señor. ¿Amén? Por eso es tan importante que aprendamos a vivir en unidad y en perdón. Yo os propongo dos textos, Colosenses 3 y Efesios 5, 6. Soy muy pesado como predicador, pero yo no tengo bastante con la predicación que encima dejo deberes para casa, ¿vale? Pero yo os dejo estos textos, Colosenses 3, Efesios 5, 6, porque nos ayudan muchísimo a entender cómo tenemos que vivir con nuestro entorno, cómo nos tenemos que relacionar con los demás, familia incluida, ¿verdad? A partir de la misericordia, la humildad, la paciencia y el perdón. ¿Amén? Nuestra familia no es perfecta, pero se puede arreglar, ¿verdad? Podemos hacer que cumpla el propósito de Dios, con sus fallos, con sus inconvenientes. No necesita ser perfecta, necesita estar en las manos de Dios y el Señor obrará a través de ella. Y esto nos lleva al punto 4, en el que intentamos transmitir que nuestra familia es un lugar de protección. Esto también es importante, ¿verdad? Eclesiastés 4, 9, 10 dice, mejores son dos que uno,
porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, en uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y hay muchas personas que interpretan esto como una incitación al matrimonio. Cuidado con esto. No, yo creo que lo que es una enseñanza de que nos acostumbremos a hacer las cosas en común, ayudándonos los unos a los otros, ¿no? Buscando ayuda, prestando ayuda, ¿no? Que aquellas cosas que emprendamos las hagamos con tranquilidad, ¿no? Pero contando con otras personas que nos pueden echar una mano y puedan participar con nosotros. Por supuesto, el matrimonio también es una ayuda en este sentido, ¿verdad? Y la familia también. En Romanos 12:15 se nos dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Este es el versículo de la empatía, ¿verdad? Qué importante es que tengamos en la familia una actitud de protección, de acogida. Yo tengo un defecto, lo voy a manifestar aquí para que oréis por mí, ya que estoy diciendo que hay que pedir ayuda, y es que no escucho. Me diréis, pero si eres psicólogo, vaya publicidad que te estás dando. Sí, en la consulta sí, pero en casa no. En casa soy muy impaciente, lo tengo que reconocer, ¿no? Y muchas veces pues llega mi mujer y me dice, te tengo que contar una cosa, y mi primer gesto es, pues ya la estoy desanimando, ¿sí o no? ¿Vale? Venga, ¿qué tal? Bueno, pues mira, es que me ha pasado no sé qué y he tenido un accidente. ¿Pero estás bien? No, espera, que te cuento. Pues iba por la calle esta, por la cuesta donde el banco, donde vive María Jesús, tal. Y entonces, ya, pero ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿El coche está bien? No, pero espera que te cuente, es que yo lo que he hecho y tal, y no la escucho. Quiero el spoiler, quiero el resultado final, ¿no? Quiero que me diga, he tenido un accidente, pero el coche está bien, solo es un raspón, he dado un parte al seguro, no ha habido heridos. Entonces quiero un parte de prensa o un parte militar, pero no escucho, ¿no? Y qué importante es escuchar. Qué importante es que demos lugar a que la otra persona nos exprese lo que hay. Y muchas veces no escuchamos. No sé si os ocurre o no, pero empieza tu pareja, tu hijo, quien sea, a decirte algo, a contarte algo problemático, ya empezamos a torcer el gesto, empezamos a poner mala cara y ya empezamos a cambiar el tono. ¿Y qué ha pasado? No, pues es que esto y tal, ya, pero entonces tú, ¿qué has hecho y tal? Y buscamos enseguida precipitar la conversación, ¿verdad?, para llegar a la conclusión, que la conclusión suele ser, ya estás, que siempre haces lo mismo. Y tú me dirás, jo, macho, ¿cómo nos estás poniendo? No, es que muchas veces carecemos de la paciencia necesaria como para que la persona tenga espacio para expresar sus sentimientos. Y a lo mejor no solamente quiere contarnos algo que ha pasado, es que quiere contarnos cómo se ha sentido. Esto es algo que a mí me sorprende, pero el Señor lo hace muy a menudo. Expresa su sentir al ser humano. Y muchas veces nos pasa desapercibido, porque vamos con tanta prisa, ¿verdad? El Señor en ese proceso de amistad, nunca os habéis preguntado, por poner un ejemplo de esto, ¿por qué le pide Dios a Abraham todo ese proceso de llevar a su hijo, de ofrecerle en sacrificio hasta que lo para en el último momento? ¿No será que Dios le está expresando, mira, quiero compartir contigo lo que yo voy a sentir cuando entregue a mi propio hijo? ¿A veces no lo habéis preguntado? Entonces, si el propio Señor quiere expresarnos de esta manera y nos ha puesto a los unos y a los otros para que nos escuchemos, vamos a escucharnos. Y ya no os digo, en la familia esto es así, ya no os digo con los hermanos en la iglesia, ¿no? Es decir, bueno, se acerca fulanito y me va a hablar de no sé qué, ¿eh? Voy a hacer que voy al baño, ¿no? Vale, si os estoy contando esto es porque yo mismo lo he hecho, ¿eh? Y perdonadme, ¿eh? Así que vamos a atravesar tormentas, vamos a atravesar cambios, pérdidas, rechazos, fracasos, ¿verdad? La familia no va a poder proteger de todo el sufrimiento, ¿verdad? Lo que sí vamos a poder hacer es, vamos a llorar con los que lloran, vamos a escuchar, vamos a entender, vamos a acoger esos sentimientos, ¿verdad? Y después,
hay una responsabilidad de cuidar a las personas que están bajo nuestro cargo, ¿verdad? En 1 de Timoteo 5:8 se nos dice muy seriamente, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, ¿vosotros creéis que esta provisión se refiere solo a la provisión física o se refiere solo a la provisión económica? Yo creo que no. Yo creo que va mucho más allá, va al cuidado en general, ¿verdad? Así que la familia no siempre va a ser un lugar para detener la tormenta. A veces incluso es un lugar de tormenta, pero sí que puede convertirse en un refugio mientras pasa. Qué importante es esta idea, ¿verdad? Y tenemos que recordar que todas las situaciones de prueba son una oportunidad para depender de Dios, porque lo importante es cómo estamos con Dios. Quiero contaros una anécdota. Sé que ya se me va agotando el tiempo, pero solo me queda un punto, voy muy bien. Quiero contaros una anécdota cuando nuestro hijo Jonathan era muy pequeño. ¿Qué edad tendría? 3 años. Le estoy preguntando a Lourdes, que es mi mujer, que está aquí. Pues tendría unos 3 años, fuimos con unos hermanos que nos invitaron a un pueblo pequeñito y entonces pues las amiguitas, las niñas nos dijeron, que se venga con nosotros, que hay un cumpleaños, tal, y se fueron a la casa de al lado. Es que la teníamos enfrente, ¿no? Y claro, allí en los pueblos los niños están, perdonadme si no estáis de acuerdo, asalvajados, van a su bola, ¿no? Y entonces pues no es como en la ciudad, ¿no? Que tú estás pendiente de si entran, de si salen, nada, allí se movían y entonces en un momento pues él decidió que iba a volver a casa a pedirnos no sé qué y le dejaron salir, nadie le paró. Y resulta que en lugar de coger calle arriba, cogió calle abajo, se perdió. Cuando vimos que venía el grupo y venían sin él, bueno, ¿y dónde está John? ¿Dónde está John? Pues no sabemos, dijo que se venía para casa. Bueno, pues ya desesperado, buscándole por todo el pueblo, había una carretera, nos preocupaba, una carretera nacional, nos preocupaba que se hubiese ido para la carretera, etcétera. Bueno, fueron unos momentos de angustia tremendos, ¿no? Gracias a Dios el Señor puso un ángel que le cogió de la mano, le relajó, le tranquilizó. Bueno, era una señora que pasaba por allí, pero para nosotros era un ángel. Y le llevó a un restaurante que había al lado de la carretera. Dijo, porque seguramente los padres vendrán, porque claro, él era un absoluto forastero, no sabía dar señales de nada, ¿no? Le preguntaban, ¿pero tú dónde estabas? ¿Dónde estabas viviendo? En casa de Sara. Oh, macho, pues si me das esos detalles. Total, que salíamos, pues estábamos correteando por el pueblo como pollos sin cabeza, llamándole, y ya en esto que Lourdes se acercaba al restaurante salió enseguida un camarero y le dijo, tranquila, que está aquí. Se lo vio en la cara, ¿no? Que le íbamos buscando. Bueno, para él fue muy traumático. De hecho, durante un tiempo no se separaba de nosotros. Yo le llevaba siempre agarrado al pantalón, ¿no? Y me acuerdo que un día fuimos a Madrid pues a hacer un trámite, pero me lo llevé conmigo y digo, luego vamos al retiro y pasamos un ratito por allí y eso. Y entonces pues yo no sabía muy bien dónde estaba la calle y en esto que estábamos callejeando y llega un momento que inconscientemente, y eso que evitábamos la palabra, pero inconscientemente digo, anda, pues nos hemos perdido. Y veo que me está mirando así, con unos ojos enormes, medio llorosos, y me dice, y nunca me olvidará de esa frase, dice, pero papá, ¿cómo nos vamos a perder si estamos juntos? Podéis decir uno, oh. Pero para mí eso ha sido una enseñanza, ¿no? Gracias porque me habéis dado el lazo suficiente para tragarme estas lágrimas que me afloraban. Entonces, para mí eso ha sido una enseñanza muy importante, porque podemos estar atravesando las peores situaciones de nuestra vida, y yo lo he vivido en estos últimos meses, que lo importante no es cómo estás, ni lo que está pasando. Lo importante es con quién estás. Y si al final no te acuerdas de nada de lo que hemos dicho en esta predicación, quédate con esta frase, ¿con quién estoy? Pero de verdad, yo sé que la respuesta que nos sale, no, con el Señor, ¿seguro? Seguro, ¿no?
Es decir, le estamos buscando, estamos siendo agradecidos, estamos yendo a pedir perdón, estamos yendo en busca de consejo y de sabiduría. Eso es estar con Dios. Y necesitamos, para vivir, estar con Dios. Amén. También hay una anécdota que me llama mucho la atención. Creo que recordaréis un actor en más de nuestras generaciones, ¿no? Anthony Quinn, ¿os suena? Bueno, muchos ni sabréis quién es, ¿no? Bueno, era un actor mexicano, él pertenecía a una familia donde eran 40 hermanos, y vivían juntos en un rancho. Y en una entrevista en televisión dijo, éramos pobres como las ratas. Dice, pero nunca nos dimos cuenta. Fijaros la declaración, ¿no? Éramos pobres, pero no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque éramos felices. Éramos una banda de 40 en un rancho allí con naturaleza, con animales, y lo pasaban. No les pertenecía a ellos, ¿no? Pero da igual, ellos se lo pasaban bomba. Qué importante es esto. No son las circunstancias, ¿verdad? Es con quién estamos, con quién compartimos la vida. Y ahí el Señor tiene que ser crucial e importante. Así que llegamos a una conclusión. Punto 5. La familia existe para algo que la trasciende, que es mucho mayor que ella misma. Amén. El propósito de la familia, ¿cuál es? El propósito de la familia es formar, darle el espacio adecuado para formar creyentes y que la familia sea de testimonio y bendiga, pueda bendecir a otras personas, ¿verdad? Deuteronomio 6, 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tenemos también el ejemplo, ¿verdad?, en Hechos 10, 1, 2, de la casa de Cornelio, ¿verdad?, y la transformación que aquello supuso, ¿verdad?, cuando conocieron al Señor. Y uno de mis textos preferidos, Josué 24:15, que os lo voy a proponer como lema, que dice, y si mal os parece servir a Jehová, decían a los pueblos de Canaán, ¿verdad?, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres o vuestra sociedad, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Qué importante es esto, ¿no? A lo mejor nos da por preguntarle a Josué, bueno, ¿tú qué sabes? Deja que tu familia decida ya, pero yo voy a hacer todo lo posible porque así sea, ¿verdad? Y para eso me voy a poner delante del Señor y voy a poner a mi familia en oración y voy a ser el ejemplo y voy a hacer todo lo necesario para que esto se cumpla, porque yo aquí no veo una predicción, aquí lo que veo es un compromiso. No sé si estáis de acuerdo. Y tenemos que ver hasta qué punto tenemos ese compromiso de que nuestra familia forme discípulos, de que transmitamos la fe por medio de nuestras palabras, pero especialmente por nuestro ejemplo. Que no nos encerremos en nuestra comodidad, ¿verdad? Que sirvamos a Dios, ¿cómo? Sirviendo a otras personas. Nuestra familia es una oportunidad de cumplir con hospitalidad, con generosidad, por preocuparse por aquellas personas que están fuera de su círculo. Y sobre todo, tu familia forma parte de una iglesia. Esto es importante, ¿verdad? Muchas veces estamos orando, Señor, muéstrame en qué puedo ser de utilidad, dónde te puedo servir, para qué tengo dones, en qué quieres que te sirva. Pues es evidente, ¿no? Empecemos por nuestras familias, ¿no? Y continuemos haciendo que sea extensivo a nuestra iglesia. Amén. Así que nuestra casa refleje a Cristo y que nuestros hijos vean nuestra coherencia, la coherencia entre la fe que expresamos y la vida que vivimos. ¿Para qué? Para que seamos luz en medio de esta sociedad que ha perdido de vista la importancia y la utilidad de la familia. No luchamos por ser la familia perfecta, luchamos por permitir que Cristo transforme nuestra manera de vivir, tanto en la familia como en nuestra sociedad. A mí me gusta hacer una pregunta en este sentido siempre, y es, ¿qué sucedería si durante un mes Cristo en persona te sustituyese?
allí en el ambiente donde estás. ¿Lo has pensado alguna vez? Yo lo pienso y se me ponen los pelos de punta, ¿no? Todo lo que cambiaría. Pero eso no es el desafío que nos lanza la palabra, no nos dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿No queremos transmitir a través de nuestra vida el carácter de Cristo? ¿Lo queremos o no? Pues esa es la prueba, ¿no? Cristo debería estar viviendo en todos los entornos en los que nosotros estamos. Y para eso tenemos que buscar al Señor, para que esto sea posible. Hay una diapositiva, no sé si la veis, que es un campo, ahí está, buen equipo, es un campo de trigo. Esto me recordaba una anécdota que decía, entrevistaban a un técnico que había conseguido un trigo de una calidad extraordinaria en un campo, ¿no? Y le decían, ¿y cómo has conseguido esta calidad y sobre todo mantener esta calidad cosecha tras cosecha, ¿no? Y él decía, pues mira, yo lo que hago es que cuando segamos, cuando tengo el grano en mis manos, comparto ese grano con todos mis vecinos. ¿Qué conseguimos? Que ellos también tienen un grano de calidad y cuando se levanta el viento y se mueven las esporas que vienen a mi campo son de un buen trigo y no de un trigo de inferior calidad. Dice, y de esa manera lo mantenemos. Yo pensaba, esto es una enseñanza espiritual tremenda, ¿no? Si nosotros sembramos en nuestra familia lo correcto y nuestra familia siembra a su alrededor, ¿verdad?, las actitudes, el carácter, los actos correctos, al final eso también redunda en nuestro beneficio. ¿Lo veis? Por eso es tan importante que empecemos nosotros, que no esperemos que los demás se comporten en la familia o en la iglesia, se comporten de una determinada manera. Empieza a sembrar y que se haga realidad en nuestra vida esta declaración. Yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Pues hemos terminado. ¿Me he pasado mucho? Un poco. Ya conocéis esta dinámica, ¿verdad? Es muy importante que nos quedemos con esta idea. Es muy importante que sepamos qué es, a ver si está en el orden correcto. Vale. No, tengo que empezar por aquí. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Si yo intento hacer lo que corresponde a los demás, en este caso a mi familia, o lo que le corresponde a Dios, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a transmitir presión, voy a transmitir frustración, voy a transmitir necesidad de control, voy a transmitir fastidio. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que ser conscientes de lo que yo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo ser de ejemplo, puedo orar, puedo escuchar, puedo buscarte y decir en qué te puedo ayudar. No solamente voy a tratar de dirigirte, por supuesto te voy a aconsejar, pero voy a darte tu espacio y voy a tener la paciencia necesaria para que tú hagas lo que te corresponde. Yo no lo puedo hacer por ti. ¿Estamos de acuerdo? Habrá cosas que mi pareja, que mis hijos, que ellos tengan que hacer. Yo no puedo relacionarme con el Señor por ellos. Y por mucho que les insistan, no voy a discutir, pero puedo ser ejemplo y hacerles ver el beneficio que tiene para mí. ¿Se ve la diferencia? ¿Vale? Entonces, tengo que centrarme en lo que yo puedo hacer. Y lo que yo puedo hacer depende mucho de en quién busque ayuda, porque hay cosas que el Señor sí puede hacer, pero las va a hacer a su ritmo, a su manera, de la forma que Él quiere. Esa es su soberanía. Entonces tengo que buscar, una de las cosas que sí puedo hacer es buscarle, pedirle, rogarle, llamar a la puerta insistentemente, como el amigo inoportuno de la parábola, ¿verdad? Sí que puedo buscar a Dios. Y en la manera que busque a Dios y ponga todas mis necesidades en sus manos y delante de Él, también estaré dando un ejemplo y una muestra de lo que ellos pueden hacer. Pero debemos de enfocarlo de la manera correcta. Si yo intento cambiar a los demás, estoy intentando ocupar el papel de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Si yo intento que las cosas sean de una forma y si no son, me enfado, estoy ocupando el lugar de Dios. Y estoy siendo como aquella persona que le está diciendo, Señor, ya te he dicho, ya te he dado unas instrucciones, tú sabrás lo que haces, ¿verdad? No caigamos en ello, ¿verdad?
tenemos que entender cuál es el lugar y cuál es la acción que le corresponde a cada uno. Amén. Así que voy a pediros que os pongáis de pie. Voy a pedir ayuda al grupo de alabanza. En Fuenlabrada lo hacemos así. Si lo he hecho mal, perdonadme. Porque yo creo que debemos terminar poniendo todos estos propósitos en manos de Dios. ¿Sabéis un texto que a mí me ayuda mucho y que quiero compartir ahora en el final? Es en Efesios 4, versículos 22 al 32. Fijaos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Se ha insistido, ¿verdad?, en estos principios durante estas predicaciones anteriores. Hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es un principio de acogimiento, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Cuánto daño hacemos a veces con nuestras palabras? ¿Cuánto daño hacemos? Y necesitamos reflexionar sobre aquellas palabras que son justas, necesarias para una adecuada edificación. Amén. A fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, y aquí viene cuando decimos, ya está, ya me han echado la bronca. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo creo que consejo más completo no cabe para nuestra vida como creyentes, para nuestra vida en matrimonio, para nuestra vida en familia, para nuestra relación con los demás. Amén. Pues voy a pedir que padres y madres os pongáis juntos si no estáis. Voy a pedir que los hijos, si es posible, se acerquen también a sus padres. Voy a pedir a los abuelos y abuelas que hay por aquí, si están sus hijos y sus nietos, que también se acerquen. No os preocupéis por la composición de la iglesia, luego cuando nos marchamos los bancos vuelven a su lugar. Podemos descolocarnos, pero que nos podamos colocar juntos. Porque me gustaría que orásemos por cada uno de estos papeles, ¿verdad? El papel de padre, el papel de madre, el papel de hijos, por los abuelos. Oramos poco por los abuelos, yo les tengo verdadera admiración. A lo mejor es porque estoy deseando serlo. y si ven esto en internet, que capten en directa a quien la tiene que captar, ¿no? Pero es que además pienso que sería un abuelo muy, muy majo, muy divertido. Luego tendré que cambiar como todos, ¿eh? Pero qué importante es el papel de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y a mí me gustaría que orásemos en esta mañana, que orásemos por los padres y las madres que hay en este lugar. Hay padres y madres que han sido hijos y que probablemente sean abuelos, así que os va a caer una triple oración, ¿eh? Pero qué importante es esto, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedirle, a rogarle al Señor. Señor, nos ponemos delante de ti en esta mañana, Señor, para hacer una oración, para que tú, Señor, nos muestres cuál debe ser nuestro papel y nuestro lugar como padres, como madres, como hijos e hijas, como abuelos, abuelas, Señor. Saber en todo momento qué podemos hacer para vivir como ejemplo en la que mostremos, Señor, pues todas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
y que empecemos haciéndolo en nuestras familias, Señor. Te pido, Señor, por los padres para que sean ejemplo de integridad, para que corrijan con amor y paciencia, para que edifiquen con sus palabras, para que fortalezcan los vínculos, para que participemos activamente en la formación espiritual de nuestros hijos, Señor. Te pido por los hijos e hijas que hay aquí en esta mañana, Señor, y que nos están escuchando, para que escuchen con respeto, para que obedezcan con una buena disposición, Señor, para que sean agradecidos, para que cuiden su conducta dentro y fuera de casa. También te pedimos tu bendición y te rogamos, Señor, que bendigas a los abuelos y abuelas que hay aquí, Señor, para que, Señor, llegue con frecuencia su oración por sus hijos y nietos, para que compartan su testimonio, un testimonio de fidelidad a ti, de cómo tú les has ayudado y les has bendecido a lo largo de su vida, para que animen, para que establezcan, para que potencien la acción educativa de los padres y no entren en competencia con ellos, para que sean de bendición a las nuevas generaciones, Señor. Nos ponemos como familia delante de ti y necesitamos decirte, Señor, te necesitamos, sin ti nada podemos hacer, separados de ti nada podemos hacer, nada podemos lograr. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú bendigas a cada familia, Señor, y pueda cumplir su propósito en ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Podéis sentaros por unos segundos. Muchísimas gracias. Yo creo que esto significa que me volveréis a invitar. Os voy a poner deberes para casa, lo siento. Hay una lista de preguntas y os voy a hacer una propuesta, que la haga quien quiera, que lo haga quien quiera. Yo os lo recomiendo, pero que lo haga quien quiera. Hay una lista de preguntas para que reflexionéis sobre el